Bueno, pues a continuación tengo el placer de presentar al doctor Alino José Martínez Marcos, que nos va a presentar una conferencia que tiene por título De la neuropatología a la conectómica gracias a los priones. Él es natural de Caudete y es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia. Posteriormente realizó su formación postdoctoral en Estados Unidos, en la State University of New York, y a continuación fue profesor ayudante y profesor titular dentro del área de anatomía y embriología humana en la Facultad de Medicina de Albacete. En el año 2010 ya se trasladó a la Facultad de Medicina de Ciudad Real con su grupo que tiene por título Neuroplasticidad y Neurodegeneración, donde en el año 2016 obtuvo la cátedra. Su investigación actual se centra en los cambios neuroanatómicos de diversas enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, y en concreto está interesado en realizar una caracterización de la vulnerabilidad de diferentes subpoblaciones celulares, gliales y neuronales, causadas por proteinopatías, tales como puede ser tau, beta-amiloide o alfa-sinucleína en el sistema límbico. Sus abordajes experimentales incluyen, entre otros, la cuantificación estereológica y el aislamiento de estas proteínas con el objetivo final de poder identificar biomarcadores de estas enfermedades. Él cuenta con 5 sexenios de actividad investigadora, tiene una potente publicación científica con más de 90 artículos en revistas internacionales, un índice H muy elevado de 30. Ha sido investigador principal en 5 proyectos nacionales, en 9 proyectos regionales y también en 7 infraestructuras científico-tecnológicas, además de participar como revisor y como editor de decenas de trabajos internacionales también. Ha sido distinguido además con 2 premios, uno en el año 2005 como joven investigador Luis Asigea de Velasco y actualmente en el año 2024, hace muy poco, ha sido reconocido por su trayectoria investigadora en salud por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ya finalmente mencionar que además de todo esto también cuenta con experiencia en el campo docente, por lo tanto él cuenta con 5 quinquenios de docencia, donde ha participado también en más de una decena de proyectos de innovación docente y ha ostentado diversos cargos como secretario académico, como vicedecano, como decano de la Facultad de Medicina de Ciudad Real y ya en los últimos años, del año 2020 al 2024, como vicerrector de Ciencias de la Salud. Ya con esto doy paso al doctor Alino José y nuevamente darle las gracias por su participación en el simposio. Hola, ¿qué tal? Daniela, ¿se me escucha bien? Sí, ¿Se escucha perfectamente. bien? ¿Sonido? Va. Pues lo primero, pues agradecer a todas las personas que han hecho posible que hoy esté aquí, pues comenzando por Sandra Villar, una doctoranda que está en la Universidad de Oviedo, y por supuesto, pues Eva y Candela, que han sido súper amables desde el comité organizador y el resto de personas del comité organizador, pues para permitirme estar hoy presentando esta ponencia. Voy a ver si me deja. Entiendo que sí se ve la pantalla. ¿Sí? Sí, se ve perfectamente, Sí, gracias. sí, Pues sí un se poco ve. el título de la charla es un poco quizás extraño, voy a intentar explicarlo poquito a poco, porque partiendo de la neuropatología, vamos a intentar llegar a la conectómica y vamos a pasar por una fase intermedia que tiene que ver con los priones. Vamos a empezar por el principio, y el principio es un poco los temas de los que voy a hablar. Voy a hablar un poco de la enfermedad de Alzheimer y de la enfermedad de Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas, pero son distintas, pero tienen algunas cosas en común. Ahora veremos cuáles. Después entraré en el concepto de prión y lo enfrentaré al concepto de prionoide. Después pasaremos a repasar qué es el conectoma.
y qué se entiende por nodo y por hub dentro de lo que es la conectividad neuronal. Después comentaré por qué desde nuestra parte de investigación es muy interesante el sistema olfativo y el sistema límbico. Y por la última parte, pues presentaré algunos datos de nuestro laboratorio de tejido humano con la enfermedad de Alzheimer y también de tejido humano procedente de pacientes de Parkinson. Y por último, pues describir un poco nuestros futuros retos. Comenzando por la primera, la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más prevalente. Se caracteriza por un deterioro cognitivo, es la principal causa de demencia y hay un riesgo de padecer a lo largo de la vida de en torno a un 2 o un 3%. La enfermedad es mayoritariamente idiopática, es decir, de origen desconocido, no se sabe su origen, no se sabe su etiología y solo en algunos casos está vinculada a genes conocidos. Y entre los aspectos etiológicos que incluye la enfermedad pues está la inflamación, la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, el desbalance de la homeostasis del calcio, la alteración y la neurotransmisión. Y quizá lo que más nos interesa en esta charla es un poco el agregamiento de proteínas patológicas que ocurre, lo que se llaman las proteinopatías. En este caso, la enfermedad de Alzheimer tiene dos proteinopatías bien conocidas. Una es la proteína tau, que forma ovillos neurofibrilares, y otra es la proteína beta-amiloide, que forma placas. Además, hay otra proteína, que es la TDP43, que también comentaré con posterioridad. Lo que también quiero resaltar es que en todos los casos el diagnóstico definitivo es el neuropatológico. Y ahora incidiré un poco porque esto es importante, ¿vale? Si nos fijamos en estos dos cuadros, esto es importante porque en la enfermedad de Alzheimer, en todas las neurodegenerativas en general, hay como dos cursos paralelos, es como las dos caras de una moneda. En la parte de arriba estamos viendo el curso clínico de la enfermedad. Si muevo el cursor, ¿lo veis? ¿Se ve el cursor? No, yo no lo veo el cursor. No, yo tampoco lo veo. Es que sí que hay una opción que el cursor se ve. Bueno, es igual, intentaré explicarlo detalladamente. En la parte de arriba vemos el curso clínico de la enfermedad. La línea de roja discontinua sería el umbral clínico a partir del cual el neurólogo es capaz de diagnosticar la enfermedad. Pero si os fijáis, esa línea azul inclinada es el curso de la enfermedad preclínica y prodrómica. Ese curso puede ser de años, incluso décadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la enfermedad avanza como un iceberg y solo aflora a superficie cuando ya está muy avanzada, que era un poco lo que comentaba también el doctor Velázquez en la charla anterior con la enfermedad de Parkinson. Hay un momento en que esa línea de punto, ese umbral, se traspasa y el neurólogo o el médico es capaz de hacer el diagnóstico en base al deterioro cognitivo. Pero hay una fase previa, insisto, preclínica y prodrómica. Si miramos el cuadro de abajo es la evolución neuropatológica. Esto es lo que ve el neuropatólogo, pero esto siempre se ve post-mortem. ¿De acuerdo? Y hay un curso clínico y un curso neuropatológico. Abajo vemos los distintos estadios que describió Brack en el 2006, basado en la expresión de la proteína tau. Y si os fijáis, por el estadio 1 y 2 aparecen áreas del cerebro, como son el bulbo olfativo, que sería este puntito de aquí delante, y luego zonas de lo que sería el lóbulo temporal medial. Y a partir de ahí se extiende a otras regiones del lóbulo temporal y en último término, pues en estadios 5 y 6 alcanza a toda la corteza. Y a partir conforme se extiende por toda la corteza, pues lógicamente el paciente va perdiendo las facultades cognitivas y en último término, pues se demente. ¿De acuerdo? Esta correlación de la parte superior clínica con la parte de abajo neuropatológica no es siempre tan directa. ¿Qué quiero decir? Que a veces un paciente con una sintomatología muy severa, cuando se examina su cerebro, neuropatológicamente está relativamente bien, y al contrario, pacientes que no tienen apenas déficits cognitivos, cuando se examina su cerebro, su carga neuropatológica es bien patente y bien profusa. ¿De acuerdo? O sea que esto, en teoría, hay una correlación, pero esa correlación no siempre es directa. Esta enfermedad es un poquito más compleja. Aquí sí que me gustaría hacer un inciso. Aquí ha aparecido otra figura abajo a la izquierda que tiene que ver también con la progresión de tau en la enfermedad de Alzheimer, y es que yo he comenzado con la parte de lo que sería el prosencéfalo, bulbo olfativo, lóbulo temporal medial,
Pero si miramos en la parte de la izquierda, hay una pequeña estructura en el troncoencéfalo. Voy a hablar de muchas estructuras atómicas o neuroanatómicas, pero es que es importante para entender, que se llama el locus ceruleus, que es un pequeño grupo de neuronas, se llama locus ceruleus porque en latín significa lugar azulado, que secretan noradrenalina. Y son un grupo pequeño de somas, pero que mandan axones a todo el encéfalo, tanto a nivel superior hacia la corteza como al cerebelo, como al troncoencéfalo y a la médula espinal. ¿De acuerdo? Luego es una región muy pequeña, pero que proyecta a muchas distintas regiones del encéfalo. ¿De acuerdo? Esto también es relevante para lo que voy a comentar después. Si comentamos ahora un poco la enfermedad de Parkinson, ya se lo ha comentado también antes el doctor Velázquez, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente. El riesgo de padecerlo a lo largo de la vida es 1,5. Se caracteriza, y lo que todo el mundo conoce son los trastornos motores, fundamentalmente temblor de reposo, rigidez, radiquinesia, inestabilidad postural. Es una enfermedad, de nuevo, idiopática. Solo en aproximadamente un 5% de los casos lo podemos asociar a genes conocidos. Y entre las, digamos, causas de la etiología, pues incluye la fundamental, que es la parte, digamos, motora, que es una pérdida de las neuronas que secretan dopamina, sustancia negra, y que proyectan la estriado. Pero digamos que es la causa fundamental de los déficits motores. Y por supuesto también está la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, la alteración de la homeostasis del calcio, la alteración de la neurotransmisión. Y en este caso, la proteinopatía asociada a esta enfermedad es el depósito de una proteína que se llama alfa-sinucleína, que conforma los llamados cuerpos inuritas de Lewy. De nuevo, el diagnóstico definitivo es neuropatológico. ¿De acuerdo? También estadios 1 a 6. De modo similar a como hemos comentado antes, en este cuadro, si miramos la parte de arriba, sería el curso clínico de la enfermedad. ¿De acuerdo? En el eje inferior se ven los años, tendríamos menos 20, menos 10, 0, 10, 20. A partir de 0 es cuando se establece el diagnóstico neurológico en base a esa sintomatología motora, rigidez, radiquinesia, temblor, etc. Pero en los 10 o 20 años anteriores han aparecido una serie de síntomas. En los 20 años antes puede aparecer un síntoma como es el estreñimiento crónico. 10 años antes puede aparecer un síntoma como es el trastorno del sueño REM, del que antes ha comentado el doctor Velázquez, y también puede aparecer síntomas como depresión. A partir del diagnóstico clínico, pues luego la enfermedad empeora y puede también llevar, en los estadios más avanzados, pues la demencia. ¿De acuerdo? Eso sería el curso clínico de la enfermedad. Si miramos al curso patológico o neuropatológico, de nuevo Brack hace un estadio para la enfermedad de Parkinson y para la sinucleinopatía asociada a la enfermedad, y establece también 6 estadios. Y es llamativo porque si miramos de nuevo dónde aparecen los primeros depósitos de la enfermedad aparecen en el núcleo dorsal del nervio vago. Es curioso que el núcleo dorsal del nervio vago tiene la parte de control parasimpático de todo el tubo intestinal. Y eso, lógicamente, pues, tiene mucha relación con el estreñimiento. El siguiente estadio, estadio 2, aparece afectación de los núcleos del RAFE y otras estructuras del troncoencéfalo que tienen que ver con el control del sueño y también tiene, lógicamente, por relación con lo que sería la alteración del sueño REM. Y también aparecen síntomas como la depresión, que también tiene que ver con una afectación de núcleos del RAFE, que secreta serotonina y que está disminuido en episodios de depresión. Y de nuevo aparece también una hiposmia por afectación de estructuras del sistema olfativo, como es el bulbo olfativo, como ahora después veremos un poco más con detalle. ¿De acuerdo? Luego, aquí, el curso clínico y el curso neuropatológico deberían tener una correlación bastante directa, pero luego no es siempre así. Yo he puesto algún ejemplo de que alguna estructura que pueda explicar ese síntoma que estamos viendo de un periodo preclínico o prodrómico, ¿de acuerdo? Pero no siempre es así. Pero sí que es cierto que algunas de las estructuras que están afectadas pues explican, en el caso del estreñimiento, dorsal del vago, trastorno del sueño REM, pues, afectación del troncoencéfalo, depresión, afectación del núcleo del RAFE, la hiposmia, afectación del bulbo olfativo, etc. ¿Tienen algo en común estas enfermedades? Pues sí. Como hemos comentado, las dos tienen un periodo muy largo, periodo prodrómico, que en muchos casos, más del 90% de los casos, se asocia con hiposmia, con pérdida de olfato, parcial de olfato.
Las dos tienen proteinopatías asociadas, en el caso de enfermedad de Alzheimer, los placas de beta-amiloide y los depósitos de tau, y en el caso de la enfermedad de Parkinson, pues serían los cuerpos y neurinas de Lewy. Y luego también, otra cosa que nos interesa desde el punto de vista de nuestra investigación es que estos agregados aparecen de forma preferencial y de forma temprana en estructuras del sistema olfativo y del sistema límbico, como ahora vemos. Esto sería un poco el recuerdo de esos estadios de Braak para el caso de Alzheimer y el caso de Parkinson, tanto estructuras del sistema olfativo como estructuras del sistema límbico, como es el caso del hipocampo, pues están afectados de manera temprana en la enfermedad. Bien, entramos en otro concepto que nos va a ayudar después a explicar un poco la relación de esta neuropatología con la conducta. Y es el concepto de prion. Este señor, Flushiner, en el año 87 describe el concepto de prion. Prion viene de proteína infecciosa. Lo hace en una enfermedad que se llama la enfermedad de las vacas locas, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en humanos, que es una enfermedad en la que una proteína cambia su conformación de un plegamiento fisiológico a un plegamiento anómalo, un plegamiento patológico, y esa proteína además tiene una capacidad infectiva, es decir, si una persona ingiere un animal que esté infectado con esta proteína, pues esa proteína actúa de un modo infeccioso y es capaz de transmitir la enfermedad a esta persona. Además, esa enfermedad, en el caso de Creutzfeldt-Jakob, pues provoca una especie de agujero dentro del cerebro. Por eso se habla de unas lesiones de tipo espongiformes. Es una enfermedad que da una apariencia espongiforme al cerebro. Pero esto es curioso porque a uno le cuesta entender cómo una proteína puede comportarse de esta manera. Y el proceso sería un poco el siguiente. Partimos de una proteína de hélice alfa, que sería lo que aparece a la izquierda de la imagen, que en un momento determinado, no sabemos muy bien por qué, no sabemos cuál es la causa, se transforma en un plegamiento de lámina beta. Y además aparecen dos mecanismos distintos. Uno es lo que se llama el sembrado, que es esta conversión de una proteína patológica puede inducir al mal plegamiento a una proteína fisiológica, lo que se llama el sembrado, seeding en inglés. Y otro es el spreading, es decir, la propagación. Una vez que esta proteína patológica está dentro del cerebro, pues es capaz de utilizar las conexiones neuronales, y no solo neuronales, sino también gliales, para transportarse dentro del cerebro desde una región a otra. ¿De acuerdo? Este concepto es importante. Y para hacerlo más visual, pues nos imaginamos la proteína como si fuera un muelle de un colchón, de los colchones antiguos, bueno, de un somier, mejor dicho, que en un momento determinado tiene un plegamiento. No sabemos muy bien qué plegamiento, quién es el que hace ese plegamiento, quién es esa mano que plega ese muelle, y que cuando hay muchos muelles con esta conformación, pues se acumulan en forma de agregados patológicos, sean placas, sean ovillos, etc. Ese es un poco. Este es el concepto de prion que Flushiner describe en el año 87. Décadas más tarde, en el año 12, Flushiner aplica este concepto, pero ya no se habla de prion, sino de concepto de prionoide, o en inglés prion-like. ¿Qué quiere decir? Que este mismo malplegamiento se afecta a las proteinopatías de enfermedades neurodegenerativas, pero sin capacidad infectiva. Es decir, las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo en un momento determinado se malplegan, no sabemos cuál es la causa, y hacen que eso se agregue. ¿Vale? Y además tienen esa capacidad de sembrado, de seeding, y esa capacidad de propagación, de spreading. Y eso se puede aplicar pues tanto a la proteína beta-amiloide, la proteína tau o los cuerpos y neuritas de Lewy. ¿De acuerdo? Insisto, este concepto ya no es un concepto infectivo, ¿vale? Porque no es una proteína que entra en un individuo desde fuera, sino que de alguna manera serían sus propias proteínas que se malplegan e inducen el malplegamiento a otras proteínas adyacentes. Este concepto pues, se ha aplicado a muchas proteinopatías, ¿vale? En este review de Zucker Award del 2013, pues si cogemos, es interesante mirar las flechas que aparecen en blanco. Si hablamos de placas de beta-amiloide, las placas empezarían en la corteza y se propagarían hacia el troncoencéfalo. Sin embargo, si hablamos de tau, pues fijaros que las primeras estructuras serían el locus ceruleus, del que hablamos antes, y desde ahí propagaría a estructuras del sistema límbico, tales como la corteza entorrinal y el hipocampo, y desde ahí al resto del lóbulo temporal y otras regiones corticales.
En el caso de la sinucleína, la sinucleinopatía de la enfermedad de Parkinson, pues lo que ocurriría sería una propagación también desde el núcleo dorsal del vago hacia el núcleo del pontino o núcleo del rafe, desde ahí a sustancia negra y al resto de estructuras corticales. Y en el caso de otra proteína asociada, por ejemplo, a la esclerosis lateral amiotrófica, que es la TDP-43, pues la proteína empezaría en unas regiones corticales y se propagaría hacia estas regiones corticales y hacia el tronco encefálico. Vale, esta hipótesis al principio fue bastante provocadora y a lo largo de los años se han ido acumulando datos y cada vez digamos que la consolidan más o la refuerzan más. Algunas de las cosas más interesantes que han ocurrido son los siguientes. Esto fue algo que se publicó en el 2008 y es que pacientes parkinsonianos a los que se les había hecho un trasplante de células dopaminérgicas fetales, ¿vale?, en su cuerpo estriado, resulta que cuando fallecieron se les hizo la autopsia y en esas células fetales, ¿vale?, por tanto eran células que eran externas al paciente y que no estaban para nada envejecidas, de hecho eran de un feto, desarrollaron cuerpo de Levy. Esa era una prueba bastante directa de que había algo en el parénquima cerebral del paciente que inducía que esas células que teóricamente eran sanas y que eran fisiológicas y que eran jóvenes, indujeran esos depósitos, ¿de acuerdo? Y eso fue uno de los principales apoyos en esa parte de la hipótesis que es el seeding, el sembrado. Es decir, hay algo en el parénquima cerebral enfermo que induce a una célula sana a que haga un mal plegamiento de su proteína y aparezca ese cuerpo de Levy. La siguiente imagen, hay que verla un poquito despacio, son cortes coronales del cerebro humano. En la parte de arriba aparecen los depósitos de proteína tau en la enfermedad de Alzheimer, de estadio 1 a estadio 4, y en la parte de abajo aparece depósitos de sinucleína en la enfermedad de Parkinson, de estadio 3 a estadio 6. Son niveles similares, ¿vale? Son niveles de corte al nivel del lóbulo temporal, y si empezamos por arriba, los primeros depósitos de tau aparecen en la corteza entorrinal, en torno al surco renal, en estadio 1, ¿vale? Esa es la zona en la que primero empieza la neurodegeneración, ¿vale? Porque aparecen esos depósitos de proteína tau que son patológicos. A partir de ahí se extienden al hipocampo, estadio 2, y desde el hipocampo van alcanzando otras regiones del lóbulo temporal. Y en el estadio 4 es curioso que esos depósitos aparecen en la corteza insular, pero sin embargo no aparecen en el giro temporal superior y en los giros de Hertz, que corresponden con la corteza auditiva primaria. Y esto es interesante porque estas proteinopatías no se sabe muy bien qué, pero digamos que de alguna manera las cortezas sensoriales primarias son las últimas en estar afectadas. ¿De acuerdo? Estas cortezas de alguna manera están protegidas. Sin embargo, otras cortezas de carácter más multimodal son más proclives a estos depósitos patológicos. Y esto es interesante. Si nos vamos a la parte de abajo, los primeros depósitos dentro de lo que sería el prosencéfalo aparecen en la amígdala, en concreto en el núcleo central de la amígdala, y de ahí se extienden a otras regiones de la propia amígdala y de nuevo también estructuras del hipocampo y desde ahí a la corteza insular. Pero si os fijáis, la parte correspondiente de la corteza auditiva, que sería los giros de Hertz, aparecen relativamente libres de esos depósitos patológicos de sinucleína. Otras pruebas que apoyan esto son experimentos que se han hecho con ratones transgénicos en los que se han puesto depósitos de sinucleína y se ha visto cómo estos depósitos se pueden propagar desde unas regiones a otras de una manera, en ese spreading, esa propagación de esa proteína patológica. Hay mucha evidencia en distintos modelos animales y modelos in vitro que ayudan digamos, a validar esa idea de esa propagación de esa proteína patológica que actúa casi como si fuera un neurotransmisor, ¿vale? Se propagan dentro del cerebro siguiendo esas conexiones neuronales. De hecho, una de las cosas que se ha comentado sobre esta propagación es que esta propagación podría ocurrir entre neuronas pues, a través de estructuras transinápticas, de nanotubos, de exosomas, de fenómenos de endocitosis y exocitosis. Digamos que habría distintos mecanismos para este mecanismo de propagación. Y además, en esta propagación
no solo estaría involucrada las propias neuronas, sino que también se ha demostrado que las células de glía tienen también su papel en esta captación de proteínas patológicas y propagación hacia otras regiones cerebrales. Tanto la astroglía como la microglía se ha demostrado que tienen un papel importante y relevante en esta neurotransmisión de estas, bueno, neurotransmisión, por llamarlo de alguna manera, de esta transmisión neural de estas proteínas patológicas. Bien, este sería el concepto de prión y prionoide, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de entrada neurodegenerativa nos referimos a prionoides, en el sentido de que no son, este mecanismo no sería infectivo, hasta donde sabemos. Pasamos a otro concepto también relevante e importante, y el concepto de ómico. El concepto de ómico viene del griego holístico, general, global, y son los abordajes que se hacen con estudios de carácter general y global. El año 2001 se realiza la secuenciación del genoma humano y a partir de ahí, pues digamos, se comienza la era genómica, es decir, el estudio de los genes de manera masiva. Ya no se estudia un gen, sino que se estudian todos los genes, ¿de acuerdo? Y ahí se entra en el concepto de genómica. Aparece la proteómica, etc. Este concepto de ómico, en el año 2005, trabajo seminal de Spohn, pues acuña el concepto de conectoma. ¿Qué es el conectoma? El conectoma es el abordaje de las conexiones del cerebro humano, el cerebro de cualquier ser vivo, lógicamente, pero desde un punto de vista de su conectividad, no solo anatómica, sino también funcional. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuál es el patrón? ¿Esa conectividad es al azar o hay algún patrón que explique qué conecta con qué y cuál es el sustrato de ese patrón de conectividad? Lógicamente esto es súper complicado porque imaginemos lo complejo del cerebro humano, la cantidad de neuronas, la cantidad de sinapsis que hay, es difícilmente abordable. La única manera de abordarlo es con un modelo matemático. Entonces, este modelo conectómico lo que plantea es que la conectividad dentro del cerebro no es un poco al azar, no es azarosa, sino que sigue un modelo libre de escala. Y en ese modelo libre de escala matemático aparecen regiones que están conectadas con otras regiones y otras regiones que están altamente conectadas con otras regiones, ¿vale? Esto que estoy contando es mucho más complejo, lo estoy simplificando bastante, y en ese patrón de conectividad pues entraríamos en módulos, que podríamos hablar de como si fueran redes neuronales. Dentro de esos módulos hay regiones que llamaremos nodos, que son zonas de conectividad, digamos, moderada, y luego habría otras regiones que serían los hubs, que serían zonas de alta conectividad. Y lógicamente entre hubs y nodo, y entre nodo y nodo, pues habría patrones de tractos cerebrales que estarían conectando tanto anatómica como lógicamente, fisiológicamente, toda esa estructura. ¿De acuerdo? O sea, estamos aplicando un modelo matemático para tratar de entender toda la conectividad del cerebro. De tal manera que cuando miramos el cerebro ya tenemos que verlo de ese modo, tenemos que verlo como las bolas, las esferas azules serían los nodos y las esferas rojas serían los hubs, ¿no? Hay zonas de más alta conectividad. Esto sirve para explicar cosas tan curiosas como esto. Esto es un trabajo del 2018 publicado en New Natural Medicine en el que Fox, que es el autor de este trabajo, nos planteaba el reto de decir, bueno, si yo tengo un paciente 1, un paciente 2 y un paciente 3 que tienen los mismos síntomas y tienen 3 lesiones cerebrales, resulta que si yo solapo las regiones, la región en la que las 3 lesiones sean comunes, eso será el área que está explicando esa sintomatología. Eso tiene toda la lógica del mundo. Pero ¿qué ocurre cuando tengo un paciente 1, un paciente 2, un paciente 3 con 3 lesiones distintas, con los mismos síntomas y las regiones son completamente distantes unas de otras? Pues ese fenómeno que se llama diasquisis, la única manera de explicarlo es con esta idea de un conectoma subyacente y de una red subyacente, y lo que está realmente alterando con esas lesiones es la red que está participando en la generación de una conducta de cualesquiera. Dañes la red donde la dañas, está provocando ese efecto común, ¿vale? Eso es una manera de explicar. Yendo un poquito más allá, y ahora volviendo otra vez a este viaje de Brack sobre la enfermedad de Alzheimer, os recuerdo que
el locus coeruleus, y os digo que el locus coeruleus es una de las regiones donde primero están esos depósitos plateológicos de tau. Curiosamente, ese pequeño núcleo es un pequeño núcleo, pero está conectando con multitud de regiones cerebrales, ¿de acuerdo? De tal manera que este locus coeruleus sería un hub en esa propagación de esa proteína tau de manera patológica, ¿de acuerdo? Y luego el locus coeruleus en la enfermedad de Alzheimer sería un hub de propagación de esta proteína. De manera similar, en la enfermedad de Parkinson, el nervio vago y posteriormente los núcleos del RAFE, algunos otros núcleos continuos, serían hubs de tal manera que estarían propagando esta enfermedad desde regiones troncoencefálicas hasta regiones mesencefálicas y luego directamente a regiones corticales. Pero recordemos que también había una afectación en estructuras olfativas. De tal manera que en la enfermedad de Parkinson se ha propuesto dos modelos, uno que se llama Body First y otro que se llama Brain First. De tal manera que esta sinucleína, esta sinucleinopatía, en el modelo Body First empezaría en la tubo intestinal y a partir de ahí retrógradamente al vago, al troncoencéfalo, al recto troncoencéfalo, a nigra y desde ahí a prosencéfalo. Pues habría un modelo que sería Brain First, que comenzaría en amígdala, posiblemente también en bulbo olfativo antes, y desde ahí llegaría a nigra y hacia abajo. ¿De acuerdo? Se propone estas dos vías, la Body First y la Brain First. Bien, entrando ya un poco en la parte de nuestra investigación, pues nosotros dentro del sistema olfativo y sistema límbico hemos sido capaces de describir también algunas estructuras que creemos que constituyen hubs. Y en este sentido, pues dentro del sistema límbico, estructuras de la amígdala, estructuras de la corteza parahipocámbica como el corteza renal y algunas regiones del hipocampo y también parte del bulbo olfativo, pues son hubs de esta propagación. De hecho, dentro del bulbo olfativo hay distintos núcleos que se llaman núcleo olfativo anterior, con distintas porciones, que son zonas de depósitos tempranos y preferenciales, ¿de acuerdo? Y nuestra hipótesis es que esto constituye un hub para la propagación de proteinopatías, tanto en la enfermedad de Alzheimer como en la enfermedad de Parkinson. En este esquema de aquí, pues se verían estos distintos hubs del núcleo olfativo anterior y cómo están relacionados con toda la estructura del sistema límbico, tales como la corteza y la amígdala y el hipocampo. En este trabajo de Athens del 2014, pues se ven estos depósitos, tanto en el bulbo olfativo como en el tracto olfativo, tanto a nivel de beta-amiloide, de tau y de sinucleína. Bueno, esos depósitos de manera preferencial y de manera temprana. Estos son ya resultados de nuestro laboratorio, pues ahí se ve un bulbo olfativo humano cortado, el recuadro en negro sería el bulbo control y en el recuadro grande sería el bulbo olfativo de un paciente con enfermedad de Parkinson, donde se ven esas islas, que son el bulbo olfativo anterior, donde se van acumulando esos depósitos de sinucleína. Y en este corte de inmunofluorescencia, pues se ve la proteína tau, la proteína beta-amiloide, de nuevo, en ese núcleo olfativo anterior, dentro del sistema olfativo, como hub de depósito y de propagación. Esto sería un esquema donde ese núcleo olfativo anterior, como comentaba antes, está conectado pues, con estructuras como la corteza piriforme, la corteza renal, y serviría de gran centro de propagación de esta proteína. De igual modo, en la enfermedad de Parkinson, pues tanto desde el nivel troncoencefálico, de nivel del bulbo, puente, pues núcleo del dorsal del vago, núcleo del RAFE, podrían propagar la proteinopatía hasta la nigra, y en sentido inverso, pues estructuras desde arriba, desde el bulbo núcleo olfativo anterior, pues harían propagación también a los núcleos centrales de la amígdala y estructuras del resto de la formación hipocámpica. Bien, ¿qué tipo de metodología usamos nosotros? Pues básicamente, nosotros usamos dos abordajes en nuestra parte experimental. Por una parte, usamos el abordaje de estereología, es decir, nosotros cogemos bloques de cerebro humano que nos mandan desde debajo del cerebro y lo cortamos de una manera ordenada, serial, y a partir de ahí lo llevamos a un microscopio que delimitamos las regiones y podemos hacer cuantificaciones en 3 dimensiones, de tal manera que podemos saber si en una región hay una degeneración o no hay degeneración, o hay acúmulo de proteínas, o no hay acúmulo de proteínas, o hay una gliosis, o hay una microgliosis o una macrogliosis. De acuerdo, sería, digamos, el abordaje estereológico. Y luego, por otro lado, tenemos un abordaje proteómico, es decir, cogemos el tejido en fresco, lo cortamos en nucleostato, y por un lado, hacemos un abordaje proteómico en tejido, que se llama MALDI Imaging,
que lo que nos da es un patrón de la expresión de péptidos y de proteínas en la región de interés. Y una vez que tenemos eso, en paralelo, en las secciones paralelas, lo que hacemos es hacer microdisección de esas regiones y hacemos proteómica ya de extractos. Y eso nos da un análisis proteómico de cada región. Y luego eso lo podemos validar con una técnica que se llama histología. Y ahora voy a poner un ejemplo de cómo se correlaciona esto con la sintomatología de la enfermedad. Si miramos este esquema, que es muy sencillo, ¿vale? Esto sería el circuito canónico de la generación de memorias, esto sería la circunvolución parahipocámpica, y desde la corteza antorenal, la vía perforante manda proyección al giro dentado, desde el giro dentado las fibras mucosas conectan a un CA3, de CA3 las colaterales desacerban a CA1, CA1 a subículo y vuelta a corteza antorenal. Ese circuito es el que participa en la codificación de nuevas memorias. Si miramos este esquema de aquí sobre la memoria, si nos vamos a la memoria a largo plazo y de ahí a la memoria explícita y de ahí a la episódica, ese es el tipo de memoria de manera anterógrada que pierde. Tú tienes que tener tu presentación. Pierde los pacientes que sufren enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Porque, ahora voy a explicar por qué, porque lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer es que los depósitos patológicos de tau ocurren aquí. Y las primeras neuronas que están muriendo son precisamente estas de aquí, que son las que generan este circuito, la vía perforante. Y eso es lo que explica un poco la sintomatología de pérdida de memoria de estos pacientes. Estos son ya datos de nuestro laboratorio. Esto es un corte de la formación hipocámpica de un sujeto C, sería un sujeto control. Si nos fijamos en la capa 2, está lleno de células, que son las células de la capa 2, que son las que originan la vía perforante. Y sin embargo, en este sujeto, en D, que es el sujeto con enfermedad de Alzheimer, esas células han muerto, han desaparecido. Si hacemos análisis de volumen, pues se ve cómo lógicamente se ha perdido completamente. Y si lo correlacionamos con los depósitos de tau descritos por Braak, pues vemos que precisamente coinciden en esa región, en esa corteza antorenal. ¿De acuerdo? Además, eso se hace en paralelo con un estudio proteómico de esta región. Siguiendo con esa vía, si nos vamos al hipocampo, pues dentro de las regiones hipocámpicas, la región que está más afectada es CA1. CA1 es la región que pierde más volumen con respecto al resto del hipocampo. Es curioso que la región CA1 y la capa 2 de la corteza antorenal son las estructuras más afectadas en esta enfermedad. Cuando hacemos un análisis proteómico, pues resulta que esta región del hipocampo, pues fuimos capaces de identificar varias proteínas, en este caso chaperonas, que están reguladas a la baja o reguladas al alza y que nos indican un poco cuáles son las rutas que están alteradas en la enfermedad de Alzheimer en estas regiones concretas. Para ir un paso más allá, porque este análisis proteómico lo vemos mucho de extractos del hipocampo completo, lo que hemos hecho es hacer, por un lado, el hipocampo humano en distintas fases de la enfermedad por técnicas de Maldi, proteómica de tejido, que nos da el perfil peptídico de cada región, y luego en paralelo hemos microdisectado, esto lo ha hecho una doctoranda que es Carmen, se ha microdisectado cada una de estas regiones y se ha hecho un análisis proteómico de cada región. Y por ejemplo, si lo fijamos aquí en el análisis proteómico, en la figura E, la estructura con más proteínas reguladas a la alta y reguladas a la baja es precisamente CA1, que es paradójicamente la estructura que estaba más afectada por pérdida de volumen y por pérdida de memoria. Pasando un poco ahora a la enfermedad de Parkinson, pues si nos fijamos, como os comentaba, una de las regiones afectadas también de nuevo es el prosencéfalo, la amígdala y también el hipocampo. Y un estudio paralelo al anterior, pero en este caso en el hipocampo de pacientes de Parkinson, pues Sandra Villarconde pues, fue capaz de describir cómo la mayor acúmulo de sinucleinopatía precisamente era la región de CA2, ¿de acuerdo? Además, en paralelo a esto se hizo un estudio proteómico que reveló que la mayor parte de las proteínas que estaban subyacentes a los déficits que están asociados a la afectación hipocampal en la enfermedad de Parkinson tenía que ver con la alteración sináptica. Es curioso que la región más afectada en la enfermedad de Alzheimer es CA1 y la región que tiene más sinucleinopatía en la enfermedad de Parkinson es CA2. Esto tiene que ver con la distinta vulnerabilidad diferencial de las regiones cerebrales, que es quizá un campo de estudio súper interesante. Bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo es, por un lado,
Por un lado, es hacer bueno, la parte de la izquierda es el actual grupo de investigación, la parte central es lo que queremos hacer, que es un estudio de copatologías. Vamos a hacer un estudio de copatologías en el bulbo olfativo de pacientes de la parte de la izquierda. Tenemos distintos estadios de la patología de Praxi, patología de Parkinson, y en la parte de arriba, de la izquierda hacia la derecha, distintos pacientes con patología Bractau, patología de Alzheimer, neuropatología. Y lo que hacemos es un correlato de distintos estadios de copatología para ver cómo las proteinopatías asociadas a una enfermedad pueden influir sobre la otra. Porque aparentemente estas proteinopatías no ocurren de manera independiente, sino que pueden actuar de un modo sinergista, en el sentido de que si hay una proteinopatía, puede inducir depósitos de otra. Y otra de las cosas que tenemos ahora un proyecto recién concedido es que queremos ver, una vez identificadas esas proteínas en el tejido humano, queremos saber si somos capaces de identificarlo en biofluidos del mismo paciente o de pacientes de una corte clínica. Y queremos detectar si son capaces de detectar esas proteínas tanto en suero como en líquido fotográfico. Ese es el proyecto que tenemos ahora mismo eh, a punto de comenzar. Y luego hacer un análisis bioinformático de todas estas proteínas que podamos encontrar en biofluidos o en parénquima y tratar de buscar también fármacos huérfanos que pudieran incidir en alguna de las rutas que están implicadas en las proteínas identificadas. Y bueno, por hacer ya un poco el resumen de todas las cosas que hemos visto, el mensaje de llevar a casa, pues comentar que tanto la enfermedad de Alzheimer como la de Parkinson, por supuesto, nos tenemos que fijar en todo el sistema nervioso central y también el sistema nervioso periférico. Que las proteinopatías, hay evidencia de ese mecanismo de sembrado y de propagación y que hay que poner mucho ojo y mucha atención en las copatologías, que hasta ahora se consideraban cosas independientes y cada vez hay más evidencia de que prácticamente no hay enfermos puros, entre comillas, de una patología, sino que casi todos los enfermos tienen copatologías de otras enfermedades. Por supuesto hay que tener todo esto en la perspectiva, hay que verlo desde una perspectiva conectómica para poder entenderlo. Y que en ese sentido los hubs que nosotros identificamos es distintos procesos del núcleo olfativo anterior, distintos núcleos de la amígdala, la corteza entorrinal y los distintos campos hipocampales, y que las aproximaciones proteómicas nos pueden ayudar a identificar potenciales biomarcadores, que todos estos estudios siempre tienen que ver desde una perspectiva de género, porque cada vez hay más evidencia. Hay más evidencia de que estas enfermedades tienen un curso distinto en los distintos sexos y que el abordaje de regional, incluso de poblaciones celulares discretas, nos pueden ayudar a hilar más fino en estas aproximaciones. Y ya por último, para dar las gracias, por supuesto, a todas las personas del grupo de investigación, que son realmente los que hacen esta investigación, a toda la financiación que recibimos, las entidades, pues, tanto a nivel nacional como a nivel regional, a la propia universidad, que también tiene una parte intramural, y por supuesto a la plataforma de biobancos y de tejidos, que son las que nos proveen de todo el tejido, y por supuesto a los donantes de cerebro, que son, al último término, los que hacen posible nuestra investigación. Y ahora pues quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante. Em, quiero dar paso primero para ver si hay alguna duda de algunos de los participantes que estamos hoy aquí. Vale, sí que tenemos, bueno, tenemos un comentario de Sandra, que lo podemos leer en el chat. A mí me ha impresionado esta charla y voy a aprovechar muy brevemente porque sé que estamos ya ahí muy justos de tiempo. Em,
simplemente una curiosidad que me ha surgido a raíz del papel tan importante, ¿no?, que comentabas del bulbo olfatorio como entrada en la potencial degeneración de las células que podemos ver en estas enfermedades. Y es que, claro, mi duda es, y un poco viene a raíz de los estudios que se hicieron cuando la pandemia del COVID, ¿no?, que se veía que la anosmia también se podía relacionar con alteraciones en memoria y con parte de los mecanismos que explicaban parte de la patología clínica. Mi pregunta es si crees que em, factores ambientales, como pueden ser infecciones virales o contaminantes, pueden también tener un cierto papel en la degeneración de estas enfermedades, o por lo menos facilitar esta primera progresión de las proteínas patológicas de las que has ido hablando. Mira, te agradezco mucho la pregunta, porque yo he dejado también un poco entrever dónde están los grandes interrogantes, ¿no? Uno de los grandes interrogantes es ese seeding, ¿no? ¿Dónde ocurre ese mal plegamiento inicial? Bueno, pues donde apuntan ahora mismo los datos, donde más se apunta, es precisamente a una alteración del tubo intestinal de la microbiota. O sea, el eje gut-brain, el eje cerebro-tubo digestivo, es uno de los que está por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson. Una de las cosas de la hipótesis que se está barajando es que una alteración de esta microbiota puede hacer una inducción de ese mal plegamiento y desde ahí, vía nervio vago, retrógradamente a estructuras de troncoencéfalo y hacia arriba. Esa es una de las hipótesis que se está barajando. Y de la misma manera, pues vía mucosa nasal. Esa es una de las vías de entrada. Pero estos son solo hipótesis. No se ha demostrado todavía cuál es la causa inicial, digamos. Pero una cosa que se está barajando. Pues la verdad es que mucho, muy interesante y mucho por investigar todavía, yo creo. Em, Hay una pregunta en el chat, no sé si la... Sí, la de, eh, la de Sandra. sí. Bueno, primero, Sandra, hay una parte de investigación que fue parte de la tesis doctoral de Sandra Villa, y ella hizo un estudio sobre todo lo hizo en bulbo olfativo, también lo hizo en hipocampo y en amígdala. Y una de las cosas que queremos hacer precisamente ahora es esas proteínas que ella identificó, ¿de acuerdo? Queremos ver, bueno, y luego aparte de hacer microdisecciones, regiones más discretas, queremos ver si esas proteínas somos capaces de detectarlas en plasma o en líquido cefalorraquídeo. De tal manera que si nosotros vemos una proteína alterada a la baja o al alza, que es en parénquima cerebral, y somos capaces de esa proteína, a través del sistema, ahora voy a hablar otra palabra, linfático, es capaz de trasvasarse a fluidos, nosotros somos capaces de detectarlo, sería una manera de entrar en esa ventana terapéutica en la que estamos viendo la alteración que está ocurriendo en el cerebro, pero mucho tiempo antes y de una manera casi inocua. Una análisis de sangre o, en el peor de los casos, una punción lumbar. Esa es un poco la idea que tenemos y el proyecto que tenemos ahora mismo en mente. Pues muchas gracias. ¿Tienes la mano levantada, Ana María Coto? Sí, hola. Lo primero, muchas gracias por la conferencia, me ha parecido muy interesante, además muy difícil de explicar porque ha sido muy didáctica, muy pedagógica desde una distancia muy simple hasta llegar a estos conceptos tan modernos y novedosos. Y yo tenía varias preguntas, pero como sé que no tenemos tiempo, quería hacer una sola. Y es que me ha llamado mucho la atención lo que ha comentado sobre los astrocitos en el papel de la transmisión. Sé que están apareciendo una gran cantidad de artículos que muestran que los astrocitos tienen muchas más funciones de las que se conocían de forma clásica, porque están involucrados en muchos otros procesos, pero en este de la transmisión que ha indicado, ¿cómo podría ser que participasen? Pues se ha demostrado en modelos in vitro y en modelos in vivo que son capaces de captar estas proteínas mal plegadas y de transmitirlas dentro del parénquima. Actuarían también en esos mecanismos de propagación. Hay una primera fase digamos que en el que, sobre todo los trocitos, ayudan a la estabilización de la neurodegeneración, pero en estadios tardíos lo que hacen es volverse nocivos, porque están ayudando a la propagación de la patología.
Ok, entiendo. Muy bien, pues muchas gracias y nuevamente gracias, felicitaciones por la conferencia. Y la microglía también. Sí, había comentado los astrocitos en la microglía, sí, lo que pasa es que como en los astrocitos se está incidiendo mucho ahora en la investigación, por eso le preguntaba específicamente por los astrocitos, pero sí que es cierto que había comentado también la microglía, sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, le damos las gracias, doctor Martínez Marcos, por su conferencia y pasamos entonces al siguiente de los ponentes. Muchas gracias. Gracias a usted.